Buen día, bienvenido a este tutorial en el que vamos a resolver un problema de transferencia de calor. Vamos a utilizar tanto el cálculo manual como el cálculo con SolidWorks Simulation. Este es un problema de un sistema cilíndrico multicapa y dice así: es un tubo de paredes gruesas de acero inoxidable con esta conductividad térmica de 19 watts sobre metro por grado centígrado, que tiene 2 centímetros de diámetro interior y 4 centímetros de diámetro exterior. Se cubre con una capa de 3 centímetros de aislante de asbesto con esta conductividad térmica. Si la temperatura de la pared interna del conducto se mantiene a 600 grados centígrados, me pide aquí calcular la pérdida de calor por metro de longitud. Bien importante esta parte, debe de ser por metro de longitud. Pide también calcular la temperatura de la interfaz tubo aislante. Entonces tenemos un diagrama aquí representando el problema, en donde tenemos el tubo de acero inoxidable, la capa de asbesto, las temperaturas interior y exterior y los radios de cada una de las partes, el radio interior, radio exterior del tubo y el radio de la capa de asbesto. Para resolver este problema podemos hacerlo así: podemos utilizar un circuito térmico, una equivalencia eléctrica, y el flujo de calor para este sistema viene dado por, aquí tenemos flujo de calor por unidad de longitud es igual a 2pi por la diferencia de temperaturas de T1 menos T2 sobre el logaritmo natural del radio 2 sobre el radio 1 sobre la conductividad térmica del acero inoxidable más el logaritmo natural del radio 3 sobre el radio 2 sobre la conductividad térmica del asbesto. Entonces, sustituyendo los valores en esta fórmula, tenemos aquí las temperaturas, los radios, y al final obtendríamos que el flujo de calor por unidad de longitud es igual a 680 watts por metro. Y bueno, este flujo de calor puede emplearse también para el cálculo de la temperatura de la interfaz entre la pared del tubo y el aislante. La fórmula sería así: tenemos aquí flujo de calor por unidad de longitud, y bueno, aquí tenemos diferencia de temperaturas. Esta es la temperatura de la interfaz y tenemos ya todos los demás datos. Entonces tenemos que despejar TA y obtendríamos al final que esta temperatura en la interfaz es de 595.8 grados centígrados. Bueno, el problema está sencillo. ¿Cómo obtendríamos estos resultados utilizando SolidWorks y Simulation? Bueno, primero vamos acá a SolidWorks y vamos a crear la geometría. Entonces vamos a poner aquí nuevo. Puede ser a nivel de pieza, podría ser a nivel de ensamble también, poner dos piezas por aparte, pero bueno, para que sea más rápido lo voy a manejar a nivel de pieza. Entonces voy a seleccionar aquí el plano alzado, creo un nuevo croquis y voy a poner unos círculos concéntricos por conveniencia aquí en el origen. Selecciono uno aquí, otro así y otro así. Entonces este va a ser la capa de asbesto y aquí va a ser la tubería. Y pongo cota inteligente, esta parte de aquí son 2 centímetros, que lo puedo escribir tal cual, 2 cm, y lo convierte a milímetros, que es las unidades que ahorita estoy utilizando. Este lo pongo de 40, y para poner la capa de asbesto puedo hacerlo de la siguiente manera: pongo cota inteligente, dejo presionada la tecla Shift, selecciono este círculo, luego este otro círculo, y aquí son 3 centímetros de espesor de la capa de asbesto. Guardo y luego voy a operaciones, selecciono extruir saliente y aquí en contornos seleccionados utilizo solamente esta región. Le pongo una profundidad que ahorita, por conveniencia, para no tardarme tanto en el procesamiento, le dejo 10 milímetros nada más y acepto. Luego despliego esta operación. Aquí está el croquis que utilicé
Vamos nuevamente a extrusión y aquí en contornos seleccionados ahora utilizo esta región de aquí. Desactivo, bien importante, desactivo aquí fusionar resultado y acepto para que me queden dos sólidos, uno que es el tubo interior y otro la capa de asbesto. Bueno, y ahora vamos a comenzar a configurar el análisis. ¿Y cómo se hace? Vamos a hacerlo primero con SolidWorks Simulation y luego, dependiendo de cómo vaya viendo la duración de este tutorial, les enseño cómo resolverlo también con Flow Simulation. Entonces, vamos aquí a Simulation, creo un nuevo estudio. Este va a ser un estudio de tipo térmico y bueno, si quieren cambiarle el nombre aquí, si no, pues déjenle el predeterminado y acepto. Y bueno, vamos a comenzar a poner los materiales. Acá me dice que del acero inoxidable la conductividad térmica es de 19. Entonces vamos a ver, acá tenemos las piezas, la carpeta de piezas. Esta es la pieza del tubo. Entonces selecciono aquí con botón derecho del mouse y le digo aplicar o editar material. No estoy seguro de si hay un material que tenga esa conductividad térmica, entonces reviso acá y bueno, me encuentro con este que tiene esta conductividad. Lo demás realmente ahorita para este cálculo no es importante, solamente con que cumpla esta conductividad térmica de 19 watts sobre metro por Kelvin o grado centígrado, es igual. Aplico y cierro. Bueno, ahora la capa de asbesto. Selecciono aquí con botón derecho del mouse, le digo aplicar o editar material. Y de este sí, creo que no lo voy a encontrar aquí, pero puedo utilizar algún material como referencia. Por ejemplo, este. Selecciono aquí con botón derecho del mouse, le digo copiar y luego voy a crear una biblioteca de materiales. Pueden crear una biblioteca de materiales aquí dándole clic en nueva biblioteca. Yo ya tengo una biblioteca, entonces voy a utilizar esta. Simplemente tendría que poner una nueva categoría y luego en esta categoría ya puedo seleccionar con botón derecho del mouse y pegar el material. ¿Por qué? Porque no puedo modificar los materiales predefinidos por SolidWorks. Entonces utilizo este, hasta le puedo cambiar el nombre para que sea asbesto y le cambio la conductividad térmica para que coincida con la del problema, que serían 0.2. Guardo, aplico y cierro. Bueno, igual y me convendría cambiarle la apariencia porque este material que elegí es transparente. Pero bueno, mientras lo dejo así. Vamos a lo siguiente, que es la configuración del estudio. Tenemos aquí las condiciones de frontera. En cargas térmicas selecciono con botón derecho del mouse, elijo temperatura, selecciono esta cara de aquí, la cara interna, cambio esto a grados centígrados o Celsius y pongo una temperatura de 600 grados. Pongo la tachuela porque voy a poner otra, acepto y ahora selecciono acá la cara exterior de la capa de asbesto. Pongo la temperatura en 100 grados centígrados, quito la tachuela y acepto y reviso que tenga mis dos temperaturas correctamente. Bueno, luego vamos a crear la malla para este estudio. Aquí en malla con botón derecho del mouse elijo crear malla y voy a mostrarles la malla utilizando el tamaño predeterminado y aquí la malla estándar para que vean cómo quedaría la malla. Como ven, la representación del círculo es utilizando estos elementos aquí alrededor. Tomen en cuenta que pues esto sería como crear un polígono, tratar de representar con un polígono un círculo. Entonces, ¿por qué les comento esto? Bueno, por los resultados que vamos a obtener. Voy acá en el nombre del estudio con botón derecho del mouse, le digo Run y vamos a esperar un momento a que termine de procesar. Entonces tenemos la distribución de temperaturas. Vamos a cambiarle las unidades. Doy doble clic aquí en este gráfico de colores y vamos acá. Le cambio de científico a flotante y vamos a cambiar aquí en la definición para que las unidades estén en Celsius y acepto.
Y bueno, aprovechando que tengo esta gráfica de temperaturas, vean, de manera correcta la parte azul es 100 grados, la parte roja son 600. Y bueno, una de las preguntas que me hace es ¿cuál es la temperatura de la interfaz? Para obtener esa temperatura selecciono aquí con botón derecho del mouse y le digo Prove o Identificar valores. Luego selecciono esta arista y aquí tenemos que el valor de temperatura es 596.05 grados centígrados. Y aquí tenemos 595. Hay una diferencia muy pequeña, pero sí hay una diferencia. Entonces, ¿esto por qué se da? Bueno, en cuestión de temperatura la diferencia es muy pequeña. Vamos a ver con el flujo de calor. Selecciono aquí en resultados con botón derecho del mouse, elijo definir gráfico térmico y cambiamos acá el componente para que sea flujo de calor resultante. Las unidades, no hay watts por metro, hay watts por metro cuadrado. Entonces ahorita vamos a tener que hacer un cálculo manual. Vamos aquí en opciones de gráfico, cambiamos de científico a flotante y le doy a aceptar. Entonces tenemos que el flujo de calor va disminuyendo conforme va disminuyendo el área, perdón, conforme va aumentando el área. Entonces en la parte interna o en un área menor tenemos un flujo de calor mayor, y aquí en esto que sería un área mucho más grande tenemos un flujo de calor menor por unidad de área. ¿Cómo obtenemos ese flujo de calor que me pide aquí por unidad de longitud? Bueno, es sencillo esto. Podemos utilizar una fórmula, vamos a utilizar Excel. Entonces voy a poner aquí mi flujo de calor. Vamos a comenzar por el de la parte externa. Entonces tenemos que son, bueno, mejor el de la parte interna, que es el que tenemos directamente el valor del radio o del diámetro. Entonces en la parte interna tenemos 11.102.797 y vamos a poner las unidades aquí que son watts por metro cuadrado. Entonces sabemos que para obtener esta área de aquí, pues tendríamos que obtener primero el perímetro de esto y luego multiplicarlo por la longitud. De hecho, si vemos la fórmula de la transferencia de calor, acá normalmente este flujo de calor sería igual a un área por los demás datos, ¿no? Entonces vean, si aquí el área le quitaron la parte de la longitud y la pasaron para acá, entonces aquí está implícito el diámetro, entonces, perdón, el perímetro. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Bueno, vamos acá. Tenemos que este es de 20 milímetros. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, multiplicar esto por el perímetro. Entonces aquí vamos a poner una fórmula sencilla. Ponemos esto va a ser igual a pi, abro y cierro paréntesis así, por el diámetro, que en este caso sería 0.02, que son los 20 milímetros, así, ¿no? Entonces ya tenemos aquí el diámetro. Y acá, bueno, por si acaso esto está en metros, ¿no? Y acá ponemos esto va a ser igual a este por este. Y ya aquí me quedaría esto en watts por metro. Nada más se cancela uno de estos metros con este de acá. Y tenemos que me da 697.6. Vamos a compararlo con el resultado que obtenemos del problema. Aquí son 680. Vamos a revisar en la otra parte. Tenemos que en la parte exterior son 2160 watts por metro cuadrado. Vamos aquí en Excel, vamos a cambiar los valores. Son 2160. Y aquí tendríamos que poner el diámetro exterior, que son 100 milímetros. Entonces cambio estos valores a 0.1, así, y obtengo 678. De nuevo, la diferencia no es mucha, pero ¿por qué se da esa diferencia? Bueno, precisamente por eso les mostraba aquí la malla, porque tenemos una malla,
Pero déjenme mostrar esto acá. Vamos aquí a editar definición, vamos aquí en settings y en boundary vamos a ponerle malla. Ok, entonces de nuevo, estas zonas así de un círculo están siendo representadas por un polígono, ¿no? Entonces es una aproximación. Entre mejor sea esa aproximación, pues mejor o más precisos van a ser los resultados. Quizá para una aplicación práctica, con este nivel de resultados sea más que suficiente, pero a lo mejor para una aplicación científica o de investigación, pues sea conveniente utilizar una malla mucho más fina y obtener resultados más precisos. ¿Y cómo haríamos esto? Bueno, podemos ir aquí en este estudio con botón derecho del mouse, le digo copiar estudio. Vamos a cambiarle el nombre a malla fina, por ejemplo. Voy a dejar como tipo de estudio térmico y acepto. Vamos aquí en malla, selecciono con botón derecho del mouse, le digo crear malla. Bueno, me pone un mensaje de que se van a borrar los resultados, le digo aceptar. Cambio aquí en parámetros de malla, vamos a tomar todo este hasta fino. Vean que hasta aquí me deja llegar hasta un valor de tamaño global de los elementos de 2 milímetros. Podemos reducirlo aún más, por ejemplo a 1 milímetro. Acepto aquí y vamos a ver qué tan grande se crea mi malla en cantidad de elementos. Obviamente va a tardar más en crear la malla y en procesar el estudio. Entonces hay que hacer ahí un balance entre lo que es la precisión de los resultados y el tiempo de procesamiento. Aquí creo que se me pasó la mano, exageré y le puse una enorme cantidad de elementos. No lo voy a dejar así, lo voy a cambiar. Lo voy a dejar nada más hasta 2 milímetros. Obviamente con esa malla que obtuve sí hubiera podido procesarlo, pero se llevaría más tiempo, incluso hasta para poner la propia malla se tardó. Ya con esta malla vamos a ver qué tipo de resultados me da. Aquí con botón derecho del mouse le digo run y vamos a tener que esperar un momento. Igual y voy a pausar aquí el video un momento y ahorita continuamos. Bueno, de hecho prácticamente no fue necesario pausar el video, terminó enseguida. Una forma también que les recomiendo y por la que pueden darse cuenta de que sí necesitan una mayor resolución en la malla para obtener resultados precisos es por esto. Miren, aquí se nota bien la transición gradual entre los diferentes colores, por ejemplo aquí de rojo a naranja, amarillo y luego aquí una combinación entre amarillo y verde y luego aquí azul cielo y así hasta llegar a este azul. Entonces, si se da ese tipo de transición así gradual, pueden estar casi seguros que el nivel de precisión de la malla es el adecuado. Entonces, la temperatura, pues bueno, de hecho esta no debería de cambiar mucho. Esto sería el equivalente a los desplazamientos en un análisis de esfuerzo. Entonces, prácticamente no hay error. Vamos a ver de todos modos. Aquí selecciono con botón derecho del mouse y le digo prove o identificar valores y selecciono aquí y tenemos 596.1. Acá el resultado de cálculo manual 595.8, ¿no? Hay una diferencia aún hay pequeñita de un par de décimas, pero creo que la precisión es más que suficiente. En el flujo de calor resultante tenemos aquí estos valores, vamos a comprobarlos. Aquí de nuevo sí tenemos que utilizar la fórmula que creamos en Excel. Entonces vamos a comenzar con este, de hecho que ya está aquí. En vez de 2160 serían 2164.413, ¿no? Y vean aquí ya obtenemos 679.97, ¿no? Prácticamente redondeando, estos son 680 watts por metro. Entonces con este nivel de malla obtenemos prácticamente el mismo resultado que con el cálculo manual. Vamos a ver en la parte exterior. Reviso acá, vamos a poner 10.000. Perdón, sería en la parte interior 10.898.736.
y aquí le cambiamos el diámetro para que sea 0.02 y me da de 684. Aquí sí tenemos una diferencia un poco mayor, pero bueno, también esto es porque aquí en esta parte es donde se da la mayor cantidad de flujo de calor. Entonces a lo mejor en esta parte sí me convendría tener una malla mucho más fina. De hecho, para esta región tenemos una cantidad, comparativamente tenemos una cantidad menor de elementos que para la parte exterior, ¿no? Representando el círculo. Y bueno, con esto comprobamos este problema utilizando Simulation, mostramos cómo hacer el cálculo manual y también utilizando SolidWorks Simulation. No mostré la parte de Flow Simulation porque ya se estaba haciendo un poco largo este tutorial, pero en otro video lo muestro cómo hacerlo. Gracias.